Las declaraciones que a últimas fechas han realizado tanto el expresidente de Francia, François Hollande, como la ex canciller alemana Angela Merkel, en el sentido de que sabían que las políticas con el oso siberiano en el 2014 y 2015 eran solo una pantalla para que Kiev ganara tiempo y pudiera armarse, son prueba suficiente de su colusión en el conflicto europeo. Así lo consideró Vyacheslav Volodin, líder de la Duma rusa, quien afirmó que todo fue un montaje de la Organización del Tratado del Atlántico Norte para preparar un ejército que entrara en pugna con el país transsiberiano, por lo que deben tomarse como evidencia para la organización de un tribunal militar a nivel para ambos personajes. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande. Desde un principio la OTAN estaba preparándose para colisionar con el oso ruso, culpándolo de lo que ocurre en Europa del Este desde febrero del 2022, cuando en realidad alistaba planes para atentar contra la integridad del territorio ruso. Esto publicó en sus redes sociales Vyacheslav Volodin, líder de la Cámara Baja de la Asamblea Federal Rusa, también llamada Duma, quien pidió llevar a juicio a los exmandatarios del eje franco-alemán, en torno a los cuales se organiza la Unión Europea por la gran cantidad de civiles que han fallecido desde el 2014. El político consideró que tanto Merkel como Hollande habrían actuado de mala fe, conociendo de antemano los preparativos para el choque bélico que se avecinaba, por lo que deberían pagar por los daños ocasionados a la Federación Rusa, a Europa y al resto del mundo. En concreto, el jefe de la Duma estatal dijo lo siguiente: el inicio de un conflicto, como ha demostrado el tiempo, resultó ser la única decisión correcta tomada para prevenir la amenaza real. Hizo posible evitar una catástrofe y la muerte de una gran cantidad de personas. Asimismo, Volodin agregó lo siguiente: tales confesiones hechas por el representante del régimen de Kiev y ex líderes de Alemania y Francia deben usarse como base de evidencia para un tribunal militar internacional. Conspiraron para iniciar un conflicto mundial de consecuencias predecibles y deberían rendir cuentas por sus crímenes. De acuerdo con su postura, los acuerdos firmados por el Cuarteto de Normandía para alcanzar un cese al fuego, tras el derrocamiento del presidente ucraniano Víktor Yanukovych y de la toma de Crimea por parte del oso siberiano, fueron solo un montaje, pues en silencio la OTAN estaba preparando a Kiev para una conflagración militar. De hecho, Volodin afirmó que el derecho internacional estima que los crímenes contra la paz son más graves que los crímenes de lesa humanidad, algo que sin embargo la Asamblea de las Naciones Unidas no ha podido definir claramente, un comentario que no parece aplicarse en el caso de Europa, la potencia del norte y la OTAN. Sin embargo, las consecuencias de no haber respetado los acuerdos 1 y 2 firmados por los países del Cuarteto de Normandía, explicó el político de la Duma, fueron la pérdida de más de 20.000 vidas de civiles en Donbass con una guerra civil ucraniana en 8 años y el estallamiento de un conflicto en Europa, afirmó. Por ello es que el admitir que no tenían intenciones de llegar a un alto al fuego en el territorio dominado por Kiev, los ex líderes francés y alemán suscitaron una situación que podía haberse evitado, además de estar cerca de generar un conflicto a gran escala como en 1914 y 1939. En este sentido, cabe resaltar que según informes de la propia Fuerza Aérea estadounidense, el país de las barras y las estrellas ha movilizado a Italia desde inicios del 2023 una gran cantidad de armas de grueso calibre que superarían los alcances de todas las que hasta el momento se han utilizado en Ucrania. Dicho arsenal sería llevado en primavera, pero ante las tensiones crecientes entre el oso siberiano y Kiev, la nación de la Estatua de la Libertad ha adelantado el envío, cuyos proyectiles podrían instalarse en bases del Reino Unido, Bélgica, Alemania, Italia, Holanda y Turquía, escalada contra la cual protestan diversos grupos civiles en Europa. Es así que las consecuencias de no atajar la crisis política del 2014 con acciones diplomáticas contundentes, luego del Euromaidan ucraniano, podrían redundar en el 2023 en una conflagración bélica total, como no se ha visto en 78 años, por lo que Merkel y Hollande deberían ser juzgados, pidió Vyacheslav Volodin. Como se recordará, el expresidente francés declaró al diario Kiev Independiente que los acuerdos signados en febrero del 2015, con los que se ponía fin a los combates entre el ejército ucraniano y la región del Donbass,
no eran sino una maniobra con la que se había buscado ganar tiempo. Cuando le preguntaron al exmandatario, ¿usted también piensa que las negociaciones de Minsk buscaban retrasar los avances de Rusia en Ucrania? Este respondió lo siguiente: sí, Angela Merkel tiene razón sobre este punto. El francés afirmó lo que anterior explicaba la resiliencia exitosa de Kiev en estos últimos meses, luego de lo cual dijo lo siguiente: desde el 2014 ha fortalecido su postura militar. De hecho, el ejército ucraniano era completamente diferente. Está mejor entrenado y equipado. Es mérito de los acuerdos de Minsk haberle dado al ejército ucraniano esta oportunidad. Desde el punto de vista del líder de la Duma estatal rusa, dichas declaraciones desenmascaran la posición de Europa y de la OTAN, que ya desde el 2014 pensaban y planificaban una contienda militar, aun cuando Francia y Alemania se ofrecieron como garantes para alcanzar la paz en la región. Las palabras de Angela Merkel, a las que Hollande aludió, fueron las siguientes: el cuarteto de Normandía fue un intento de darle tiempo a Ucrania. También utilizó este tiempo para volverse más fuerte, como se puede ver hoy. La ex canciller de Alemania también aseguró lo siguiente: todos sabíamos que se trataba de un conflicto congelado, que el problema no se había resuelto, pero eso es precisamente lo que dio a Ucrania un tiempo valioso. Lo podían haber superado fácilmente. Esto implica que en el 2014 y 2015, periodo al que Merkel se refiere, Alemania solo siguió las directrices de Washington, lo que significó la consiguiente preparación británica de las tropas ucranianas, la contratación de soldados de muchas naciones para integrar un ejército de más de 1 millón de efectivos y el envío de armas y dinero de la OTAN. Tales comentarios merecieron por parte de la portavoz rusa María Zaharova importantes críticas, al considerar que sin nunca pensar hacer válidos los acuerdos, tanto los estadounidenses como sus aliados habían simulado apoyar la resolución del Consejo de Seguridad de la ONU. A su vez, el presidente ruso dijo lo siguiente: ¿qué se puede decir después de eso? Creía que nuestros socios en Berlín nos habían tratado con sinceridad. Resulta que nadie tenía la intención de cumplir ninguna parte de los acuerdos. Asimismo, el mandatario siberiano expresó lo siguiente: pensé que los otros participantes de este acuerdo eran al menos honestos, pero no. Nos estaban mintiendo y solo querían llenar de armas a Ucrania y prepararle para un conflicto militar. La confianza ya está casi en cero después de tales declaraciones. ¿Cómo podemos negociar? En este punto, es relevante señalar que el conflicto ucraniano se intensifica, pues los aliados atlantistas ahora mandan tanques y artillería pesada a la zona, lo que hace prever un recrudecimiento de la situación bélica, pero también un posible término de la contienda durante los próximos 6 meses, con uno de los dos bandos como ganador. ¿Qué sucederá en el campo de batalla? ¿Podrán los rusos hacerle pagar a Occidente sus engaños y volverlos contra ellos? ¿O por el contrario, las nuevas armas convencionales y no convencionales que los estadounidenses envían al viejo continente terminarán por inclinar la balanza a favor de Kiev? Es solo cuestión de tiempo para conocer este desenlace. Soy el Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar.
voz de la patria grande.